Bueno, bienvenidos a la séptima versión del Salón del Libro Teatral. Este es un evento que nació en el año 2018 con la intención de reunir las publicaciones, tanto físicas como digitales, que hacemos en Bogotá, la comunidad teatral. Nosotros, Púrpura Creativo, sacó un libro en el año 2016 y la circulación, la presentación, la socialización de estos libros con la misma comunidad siempre nos pareció un ejercicio muy complicado y yo decía, pues creo que somos muchos los que estamos pasando por lo mismo. Entonces, ¿por qué no encontrarnos en una fiestica anual, en una reunión anual para hablar de los libros y las publicaciones que nosotros hemos hecho con tanto esfuerzo año tras año? Han sido muchísimas publicaciones las que ya han pasado por el salón. Más o menos 60 publicaciones han pasado por el salón en estas 6 versiones. Hoy arranca la séptima. Tanto físicas como digitales. Hoy también tenemos una teórica, una investigadora, una dama, la gran diva de la investigación teatral, a quien queremos homenajear. Creo que el Salón del Libro... Bueno, ¿cómo no pensar en Marina Lamus, Obregón? Hay muchas divas acá, muchas de que esto se llena de... Siempre ha estado lleno de divas este salón, eso sin nada que hacer. Porque es muy importante el trabajo que has hecho, Marina. Es muy importante el trabajo que has hecho durante casi 4 decenios. Tú comenzaste sardinísima, quiero aclararlo y dejarlo aquí. Pero ya son casi 4 decenios de trabajo, de investigación, de revisión, de análisis, de recuperación de material. Y a pesar de que has trabajado durante estos 4 decenios en todo este registro, te has ido hasta 5 siglos atrás para poder reconocer nuestra historia teatral. Creo que eres de las personas que le ha puesto también un norte al ejercicio de entender qué es nuestro teatro, porque el teatro es efímero, el teatro es cuando lo es y no más. Lo otro son ensayos, lo otro son textos, lo otro son videos, lo otro son artículos. Y tú te has encargado como de darnos ese lugar y decir, bueno, es que el teatro no viene desde hace 60, 70 años, sino que viene un poquito más allá, más allá, más allá, hasta que logras tener información en estos libros sobre datos del teatro colombiano precolonia. Y esto creo que, ¿quién más? Se llama antropología teatral. Tú comienzas allá con tu plumita a ver qué encuentras. Y todo eso, pues, estos son algunos de los textos que has escrito y de los cuales vamos a hablar ahora. Bueno, muchas gracias por haber venido. Voy a ser infidente. Le dije a William cuando vi la divulgación que quitara esa palabra homenaje porque de verdad no me siento tan bien con esa palabra. Pero, bueno, ¿quién lucha contra él? Es imposible. Me siento un poquito nerviosa, pero también siento el respaldo de ustedes. Y bueno, vamos a lo que William quiere hacer. Vamos a hablar de unos detallitos importantes. Desde 1993 hasta 2014, Marina, la diva aquí presente, realizó reseñas de libros para el Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ha sido tutora de grupos de investigación, entre ellos Dramaturgias del Conflicto en Colombia, 2 tomos del Ministerio de Cultura a comienzos del decenio pasado. Llevó a cabo la compilación y la introducción de Dramaturgia Colombiana Contemporánea, Antología 1 y 2, también a comienzos del decenio pasado. No podía estar exagerando. Que esto se realizó gracias a Paso de Gato Ediciones y el Ministerio de Cultura. Fuiste la coordinadora en Colombia del proyecto del cual les hablé, de análisis de la dramaturgia actual en español, dirigida por el doctor José Luis García Barrientos, que dio como resultado el libro Análisis de la dramaturgia colombiana actual. Y es responsable de algunos títulos que tenemos aquí amontonaditos, como Teatro en Colombia 1831-1886.
Marina, ocúpate. Sí. 1831-1886, Práctica teatral y sociedad, publicada en 1998. Estudios sobre la historia del teatro en Colombia, estado actual de la investigación. Esto fue un premio ensayo histórico, teórico y crítico de la alcaldía en el año 2000. Bibliografía anotada del teatro colombiano en 2003. Teatro siglo XIX, Compañías Nacionales y Viajeras. Hermosísimo este libro del año 2014, del año 2004, perdón. Teatro colombiano, reflexiones teóricas para su historia. Se trata de la revista A Teatro de Medellín en el año 2010. Geografías del teatro en América Latina, un relato histórico del año 2010 también, del cual vamos a hablar más adelante. Pintores en el escenario colombiano, 2014, un libro hermosísimo. Lorenzo María Lleras, Entre la pluma y la acción, del año 2016. Esta es la biografía de Lorenzo María Lleras, que también tiene unas características especiales por ser una biografía. Sí. Está El teatro desde la caricatura, un libro también muy bonito, publicado por A Teatro Medellín. La maestra Beatriz González había estado recopilando las caricaturas políticas. Y bueno, yo estaba investigando las mismas revistas que ella estaba investigando también, pero solo para caricatura política. Y de pronto empiezo a ver caricaturas de teatro. ¿Y saben qué pasó? ¡Bravo! Porque era la primera vez que yo tenía como conciencia clara de que había habido una época en que había fotos ya en este momento, porque estos son años 20 más o menos, 1920. Pero caricatura y son muy bonitas, me parece. Ahí me inventé una teoría que de pronto resulte cierta, no lo sé, y es que como un artista hace una caricatura de otro artista, además de ser simpática, no había ese humor negro que tiene la caricatura política. Bueno, salvo unas 2 o 3 excepciones, siempre era una mirada como de pares, lo cual no quiere decir que dejara de ser caricatura, porque en este momento sería políticamente incorrecta, porque si la diva tenía repisas muy grandes, pues el caricaturista exageraba sus atributos personales. Entonces, bueno, y además es un registro, así sea exagerado, de artistas de alguna época, ¿no? Bueno, pero no solamente recolectas caricaturas, también recolectas historias de edificaciones. Sí. Es el libro que salió el año pasado gracias a Mulato Editores, en donde haces un paneo de edificios y casas para el teatro entre 1775 y el año 2000. Sí. Con toda una lista de edificios, sí, salas de teatro, coliseos, que existen y que existieron. Algunos ya no existen. Sí. Algunos ya no existen, pero Marina decidió rescatarlos, ir a buscar quién lo compró, quién lo vendió, quién tumbó el espejo, quién todo eso, y hay una cantidad de historias detrás de ellos, que además debes tener guardadas, muchas de ellas porque las hojas no alcanzan para contar todas esas anécdotas que has recuperado en todo este tiempo. Sí, es verdad. Como no soy arquitecta, y hay libros de arquitectura sobre edificios en los cuales se incluyen especialmente los de cine, quise tener una perspectiva completamente diferente, y es quién se interesa en edificar un teatro, porque son esfuerzos titánicos, así sean empresarios,
porque el teatro como negocio ocurre igual que el teatro como arte, y es que tiene subidas y bajadas según las épocas. Y ahora lo entendemos un poquito mejor por la pandemia, pero es que en el siglo XIX también hubo una cantidad de enfermedades que hicieron que muchos teatros, inclusive artistas de teatro, se retiraran del oficio, además de las guerras, ¿no? Porque como aquí nos hemos peleado entre hermanos, los hombres jóvenes actores siempre tenían que ir a la guerra, y era un momento en que sus agrupaciones se acababan, se escindían, y después de una guerra, ¿qué ocurre? La tristeza, la depresión hace que la gente, los artistas en general, lentamente vuelvan a sus actividades. Pues no había, como en la pandemia, internet para que se mostraran. Entonces en esa época era más difícil. Yo quería en realidad investigar la gente técnica, la que está detrás del telón, pero nunca las nombraban en el siglo XIX, no hay sino muy pocos nombres. Los que sí nombraban eran a los pintores cuando hacían algún telón. ¿O escenografías? O escenografías, entonces el libro pretende eso, rescatar los nombres que encontré. Y los conceptos escenográficos, no, porque en alguna época el dramaturgo era el rey y decía, hay una mesa a mano derecha, hay una silla no sé cómo, y el director de teatro o todo el personal técnico tenía que hacer exactamente lo que el dramaturgo decía. Y hay un momento en que nadie le hace caso a los dramaturgos en eso, sino que el director hace el escenario como él quiere. Un poco es rescatar eso. Claro, y aquí hay una compilación de telones de boca que generalmente no vemos, como el telón de boca del Teatro Libre de Chapinero, que es hermosísimo. Sí, qué lindo. Bueno, ahora el telón de Delia Zapata, que también es muy bonito, Sí. que entró en concurso y que ahora Sí, podemos sí, sí. ver. Y el del Julio Mario Santodomingo, ahí ya no está el de Delia. El del Colón. El del Colón, El que del tiene Colón. una historia. Teatro siglo XIX, compañías nacionales y viajeras, muchas de ellas que pasaron por Colombia, algunas no locales, obviamente, y bueno, que dejaron historia. Aquí además Marina les hace una ficha artística de las obras, de los repertorios, de los elencos de las obras. Bogotá 1869, La querida Matildita es la obra y el elenco es Matilde Cavaletti, contralto y primera dama. Todos estos datos son maravillosos y bueno, Marina nos los deja aquí en estos libros. Hablemos de esto. ¿Por qué decides hacer como esta compilación? Este es un trabajo muy juicioso, porque es mirando periódico por periódico, de verdad, de manera sistemática. Creo que ahí salió la Marina obsesiva, que debe ser detestable. Sí, debe ser un poco detestable que mi hijo no oiga. Por ahí está, por ahí está. Pero eso tiene sus más y sus menos. Sus más es que no decaigo al primer inconveniente. Estoy hablando del material que yo consulto. O sea, inconveniente, no existe otro, sino ir a una biblioteca y buscar y buscar y buscar en periódicos, teniendo un registro de los periódicos que ya busqué para no volver allá, porque suele ocurrir que después de 3 meses uno dice, Jean-Claude, tú lo sabes, esto ya lo miré, y recogerlo
procesarlo y sistematizarlo. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de recolección? ¿Vas a buscar un tema específico o qué te hace ir o a la biblioteca o al Archivo Nacional o a dónde más vas? ¿A las hemerotecas? ¿A las bibliotecas también de los mismos teatros a recoger información? ¿Qué es Sí. lo que motiva esas visitas y esa recolección de datos? Bueno, por mi trayectoria yo conozco muy bien las bibliotecas. O sea, que sé distinguir entre centros de documentación, archivos, bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, etcétera. Entonces, digamos que yo tengo ese bagaje y ya ahí es disciplina ir a buscar la información. También en mi bagaje cultural y profesional tengo muy clara la distinción entre lo que es los géneros y también los tipos de materiales, que son los manuscritos, que son los documentos antiguos, cuáles son los documentos antiguos que hay que consultar con guantes y tener mucho cuidado, cuáles son los documentos nuevos, qué son los fanzines, qué no son. Bueno, digamos que esa base me sirve mucho para avanzar rápidamente en las investigaciones y saber ir al punto exacto, al sitio. Hablé con un ingeniero de sistemas que se llama Leonardo David Guzmán y en ese momento había una base de datos de un organismo internacional que lo regalaban. Esa base de datos la regalaban para países pobres y supongo que para investigadores pobres también. Y fue Leonardo quien, yo fui a la Universidad Nacional, me regalaron la base, pero la base hay que ajustarla a las necesidades del investigador. Y él me montó 2 bases de datos en ese momento. Después me montó otra. Por ejemplo, un dramaturgo, una actriz, un actor, va a tener ahí su biografía y los dramaturgos y las dramaturgas pueden leer la biografía y ver más, y al ir a ver más es todas las obras que ha escrito. Ahí es donde van a estar las notas de las publicaciones periódicas, todo lo que consulté en la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de Colombia, en todas partes, ahí van a aparecer los datos con un vocabulario de acceso. Por ejemplo, si queremos saber quiénes son las divas del siglo XX, como Rosario Jaramillo, pero no nos acordamos cómo se llama Rosario Jaramillo. Entonces, hay una serie de guías para llegar a lo que queremos, que son unas palabras que técnicamente se llaman epígrafes. Bueno, otros tienen otros nombres también, pero vamos, esa chica soy yo. Elegante. Bueno, ahí están los libros, todos. Hay un pequeño resumen de qué es el libro, de qué trata el libro. Esos los enlaces. Si alguien quiere leer La búsqueda de un teatro nacional 1800 no sé qué, ese artículo lo digitalizó la Biblioteca Luis Ángel Arango. Debo advertirles que adoro esa biblioteca. Estaba analizando 3 obras de teatro sobre Bogotá y las 3 coincidencialmente tienen de escenografía el Sagrado Corazón. Esta página está en proceso de alimentación, Sí. Está reconociendo como una arquitectura también, que además Sí. es muy sencilla, la Sí. estuvimos revisando alguna vez y tiene unos buscadores muy claros y muy Sí, precisos. muy fácil. O sea, no va a ser difícil llegar a la información. No, pues es que si yo puedo. En el 2014
como iniciativa de Francisco Bonilla, un egresado de la Universidad Pedagógica en la licenciatura de Artes Escénicas. Y Francisco también tenía un interés muy particular por hacer archivo, memoria del teatro colombiano. Y Marina le siguió la pista, y en el 2016 entró como coeditora a museartes.net. Sí. Realmente quien debiera estar aquí es Francisco Bonilla. Él fue el que inició la página. Yo entré en 2014. En 2014 comenzó. En 2014 comenzó. Sí. Y yo entré al poco tiempo por invitación de él. La verdad, la página antes Francisco tenía otra forma. Y entonces nos sentamos. A partir de ese momento, siempre hemos hecho como comités editoriales y se cambió a esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A este diseño en la misma plataforma. A ver, Francisco Bonilla, yo quiero hablar de él porque realmente fue un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Adoptó ¿cómo se llama, Manuela, el título en la pedagógica? Licenciatura en Artes Escénicas. Le dirigí la tesis y tuvimos como buenos encuentros intelectuales. Él es un chico rebelde, pero al mismo tiempo soñador, y quería, un día me lo dijo sinceramente, no solo poner los datos de mi tesis, sino sacarle a usted los máximos datos que se le puedan sacar para publicarlo en la página. La supo hacer. Sí, entonces en el 2014 y en el 2015 yo entré y se hizo el cambio de imagen. Fue Mateo Rueda quien nos hizo esta nueva, el diseño de la página, con Francisco, Mateo y yo lo estuvimos analizando hasta que es eso lo que quedó. Yo invité también a una amiga mía que se llama Laisa Melina Rodríguez, que ella hizo estudios de literatura en la Universidad Nacional. Esas son las exposiciones. Hay algo que me divertía mucho, pero la verdad no tengo ya tiempo, que es una sección, ve arriba, de anécdotas. Anécdotas y algo que llamé vocabulario. Estos proyectos que este año han sido importantes, como los 10 años de museartes.net, como el lanzamiento de marinalamus.com y de otro suceso muy importante para tu hoja de vida y para el teatro colombiano, creo yo. Y es este libro, que es publicado en el año 2010, que se llama Geografías del Teatro en América Latina, un relato histórico. Perdón. Háblanos de él. Este es un fragmento de una obra de Lorenzo Jaramillo. ¡Oh, maravilloso! Rosario ha sido muy generosa. Es bellísimo, bellísimo. Bueno, pero lo importante de Geografías, que cubre toda América Latina. Cuéntanos primero sobre de qué se trata, antes del detalle de este año. Bueno, el subtítulo dice un relato histórico, por lo mismo que les dije hace un ratito. Quería escribir algo como más conversacional, aunque a veces es tan difícil, ¿cierto, Jean-Claude? Por la cantidad de datos. Bueno, es peor traducirlo, sí. Luna Libros me pidió, se había propuesto tan pronto se estableció como editorial alternativa,
hacer una serie de historias de las artes plásticas en América Latina, el teatro, una cantidad de temas que cubrieran pues varios países. Y eso, que fuera un relato. Y me llamaron y me dijeron si yo lo podía hacer. Les dije que sí, y después me arrepentí porque era muy duro en esa época, no existía todavía tanta información en internet, aunque internet existía. Y todavía los países no estaban digitalizando sus documentos antiguos y me tocó con revistas, con publicaciones, o sea, lo que llamamos los investigadores no fuentes primarias, sino fuentes secundarias. Y si la fuente secundaria tiene errores, pues uno copia esos errores. ¿Qué me propuse? Viendo también una cantidad de antologías de poesía, de narrativa de América Latina. Y es que esas antologías, por lo general, consignan en sus libros lo que ya está canonizado. ¿Y qué pasa con el teatro? Que los países de los cuales se encuentra mayor información es Argentina y México. Brasil, sí, un poco menos que estos países anteriores, pero sí tiene. Y entonces yo quería que, como se encontraba tanto de México y de Argentina, sí quería resaltar otros países. En algunos casos logré información y metí algunas teorías sobre lo que se llama teatro indígena, especialmente por mi maestro González Callao, que yo no creo mucho en eso, pero no me importaba casarme con una teoría, sino mostrar las teorías que hay alrededor de eso. Profesor emérito de la Universidad de Rouen, especialista de literatura francesa del siglo XVI. Y la primera pregunta, está un poquito caliente, no, déjame aquí. Y la primera pregunta es: ¿por qué uno abandona Montaigne para llegar a Lamnes-Obregón? Recién salido del horno. Editorial Classique Garnier. Ustedes saben que es la top, la super chic. Sí, seguramente lo saben. Sí, y si no, tú les vas a contar. Bueno. ¿Por qué abandonas? Buenas noches, por favor. Yo no dejo saludar a los invitados. Estaba terminando un libro que me gustaba mucho hacer, pero que había empezado 10 años antes, creo. Y decía, me gustaba mucho hacer este libro, ¿no? Entonces buscaba cualquier pretexto para retrasar el momento de mandarlo a la editorial. Cambiar una coma, o caerme en el coma, bueno. Y también tenía una angustia, decía que qué voy a hacer después de este libro. Me voy a dedicar al trago de desesperación o no sé. Ya qué hacer. Tango. Entonces dije, voy a traducir un libro del español, porque nunca lo había hecho. Y busqué un libro para traducir. Y buscaba un ensayo, porque no me interesaba traducir ficción. Y bueno, tomé consejos de una amiga de la Universidad de Antioquia, que me dio consejos malos. No encontraba. Y un día, paseando por Google Books, me encontré con una tabla de contenidos que hablaba del teatro en la colonia, no sé qué,
había varios capítulos sobre los periodos que me interesan, que son los periodos anteriores al siglo XIX, porque la modernidad me aburre. Y entonces empecé a ver cómo era este libro y me di cuenta que sí había unos capítulos interesantes para mí y me di cuenta que era un libro de Marina Lamus. No. Así pasó porque no conocía geografías del... Increíble, ¿no? Sí. Increíble, pero es la verdad. Entonces empecé a traducir como 10 páginas para ver cómo me iba. Bueno, y me iba bastante bien. Entonces dije, bueno, entonces hagamos. Bueno, en la estadía siguiente en Bogotá, dije a Marina, bueno, ¿y quieres que te conte más? Sí, por favor. ¿Cómo pasó? El segundo acto es... ¿Qué me dijiste? Que me ibas a traducir y yo no le el creí. segundo acto fue una noche bogotana muy oscura y fría en un restaurante de la Candelaria, comiendo en el patio. Yo veía solo las luces de Monserrate. No se veía ninguna estrella, excepto Marina frente a mí. Y entonces, yo digo, Marina, tengo una propuesta. Te voy a hacer una propuesta y si estás de acuerdo, te voy a traducir al francés geografías. Y entonces se le cae la yuquita del tenedor. Y dice, ¡Estás inventando! ¿te estás hablando de mí? Yo digo, no, claro que no, Marina. Entonces, si me das 850 millones de pesos y ya, listo, ¿eh? Puse el texto entre Google Translation y ya, así fue. Pero querías la versión oficial. La versión O oficial. sea, la versión oficial. Reanudemos el momento en el que la yuqueta se cae. Ya, Jean-Claude, te estás burlando de mí. No, Marina, si estás de acuerdo, porque me parece importante traducir este libro al francés y no sé qué hacer en la vida. Y bueno, entonces, enseguida. Yo te dije, uy, yo Me tengo dijo 20, que tradúcelos. Porque no le creí. La verdad, no le creí. Y entonces, bueno, tuvimos la autorización de Luna Libros. Sí. Fue bastante fácil. Hice un contrato con con mi editorial favorita, que es Classique Garnier, que es una editorial muy antigua, creo que fue Finales del 17. 1830. No te burles. 1839 Del o 19. 40, ¿verdad? Sí. Y que se dedica a publicar obras de literatura, historia, ahora ciencias sociales, mucha investigación, de estos libros que nadie compra. Sí. ¿Sí? Sí, es Eso, verdad. exactamente. Y entonces, bueno, hicimos un contrato y me puse a traducir y ya, bueno. Ya. Y este año salió. Y este año salió, sí, fue bastante rápido, porque, bueno, cuando la ventaja de tener un autor vivo, se dice, Sí. una autora viva, es que te puede contestar sin recurrir a unos medios sobrenaturales como... Y por eso, entonces, Marina, no entiendo lo que es escrito, página 120. Segundo Bla, 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 párrafo. ¿verdad? Pero no fueron tantas, no hubo tantos problemas. No. Como quizás 10, 12 frases. Sí. Que es que el estilo de Marina es muy fácil para el lector. Como tú has dicho, expones las cosas en una forma muy clara. Es muy pedagoga. Sí.
Bien, porque me gusta la idea que un público francés que no conoce el español o que no conoce muy bien el español, o especialmente gente que se interesa por el teatro, que no conoce estos territorios, Geografías. exactamente, pueda entrar a ellos, porque es una editorial especializada para los investigadores. Cuando digo que son libros que no se venden, es que son libros que compran sobre todo las bibliotecas, las instituciones y los investigadores, porque además son libros caros. Y entonces es para un público especializado, pero también, no sé si se dice en español, lo que se llama en francés le grand public cultivé, el público largo culto. ¿Sí? Es decir, gente que no es especializada, que no son investigadores, pero que se interesan por un área precisa. Quiero también resaltar otro tipo de generosidades que ella tiene y son las colaboraciones, en donde ella simplemente obedece. Entonces quiero que pase aquí Manuela Vera para hablar del podcast Textos, Gestos y Contextos y Hernando Parra para hablar de la revista Teatros. Entonces, bueno, Sí. vamos a contextualizar. Manuela Vera es es directora, investigadora, mira. es docente de la Universidad Pedagógica y desde el 2021, tal vez, decidió concretar un podcast. Sigue ahí, está calientico, por favor. Que se llama Textos, Gestos y Contextos, en donde invita a Marina. Luego nos dirás por qué. Esa es la gran pregunta para ambos. Nos dirá por qué invitan a Marina a trabajar en estos proyectos que pues son muy bonitos, porque en el de Manuela se hace también una visita al Teatro de la Colonia. Ya se hizo una primera temporada de 10 capítulos y está 8 capítulos y está pronta a salir la segunda temporada. Está en proceso. Y el otro proyecto en el que Marina recurrentemente hace aportes importantes es la revista Teatros que dirige Hernando Parra desde la Asociación de Salas Concertadas de Bogotá. Revista que sale anualmente, cada vez más, con más contenido, más rica, más directa, un dossier temático, y en donde Marina en muchas de las ediciones tiene artículos también muy profundos, muy detallados. El último fue de dirección, en donde Marina también hace un recorrido de los directores del siglo XIX, desde el siglo XIX hasta nuestra época. Entonces, ¿cómo olvidar estas colaboraciones y estos jefes? ¿Cómo les va con esta colaboradora? Es la más juiciosa. ¿Sí? Sí, claro. La mejor de la clase. Claramente, ¿verdad? Eres mi directora, así es que no me puedes desacreditar. O sea, además te hicimos el casting y lo pasaste. Ya te elegimos. Me acuerdo mucho que estábamos en la pandemia y pues yo estaba dando la asignatura de teatro colombiano. Y claro, todo ese periodo del teatro en el siglo, bueno, no voy a decir tanto el 16 porque no había mucho, pero el 17, el 18, el 19 pues implica acercarse a unos materiales que yo considero en mi experiencia como docente son muy difíciles para los estudiantes. Y son muy difíciles en términos de la lectura, pero también del cómo llegar a ellos. Entonces, a partir de estas reflexiones que estuve teniendo como durante el año, que le iba contando a todo el mundo lo mismo, pues apareció esa maravillosa idea de hacer el podcast y pues obviamente pues partía también de una investigación que yo había hecho en tesis doctoral donde había intentado hacer una especie de panorama, pues un intento de hacer un panorama para yo también entender de dónde venía esto del teatro en Colombia. Y de ahí empezamos a sacar como una estructura y pues claro que Marina tenía que estar ahí, por supuesto, porque ya la había hecho con pinche en mi reflexión, pero además pues con todo ese conocimiento que ella tiene, pues por supuesto que iba a ser pues un pilar importante en términos pues de su generosidad, de compartir su experiencia, de también, aunque yo sea la jefe, pues también de criticar y comentar cosas que se pueden mejorar y demás, que por supuesto, al menos en mi caso, siempre es bienvenido.
La revista se hace anualmente, la revista termina editándose corriendo los noviembres, los diciembres o los eneros, pero pues la revista se empieza a cocinar desde el año anterior, pero pues por cosas contractuales, cosa que debo hacer aquí un agradecimiento especial al IDARTES, a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, porque sin ellos no habría revista. Y todo comienza con el diseño de la revista, que lo hacemos con Enrique, pero ya después la búsqueda de los articulistas. Y en marzo, más o menos, yo hago la primera llamada, a la primera que llamo es a Marina, que considero como la base fundamental, qué pena, de la revista. Yo sé que ahorita Marina después me va a decir, ¿por qué dijo eso? Entonces, y arranco y usted no me va a poner a hacer eso. No quiero hacer eso. No quiero. Y pues tras un cortejo lento Métodos de persuasión, y una estrategia de persuasión, Marina a veces acepta, a veces porque siempre me dice, tengo mucho trabajo, no puedo, llámeme en un mes, llámeme en 2 meses, que es verdad. llámeme en 3 meses. Sí. De verdad. Pero finalmente, de nuevo, de manera muy bondadosa, Marina accede, ya cuando no puedes, que ya todo está perdido, ya te pasó. Y nos ha sorprendido con gratos, hermosísimos artículos. Quiero contar además que yo llegué a la revista de rebote en el 2014, rebote, dícese de aquello que llegué a esa junta directiva de la Asociación de Salas. Y llegué estábamos en la edición número 12 y llegué a la edición número 13 y yo ya después voy a contar esta carreta y dije, pero ¿por qué aquí no escribe Marina? O sea, es una de las voces más importantes del teatro colombiano, y ¿por qué no? Sí, sabe. Bueno, perdón. No escribe. Y fue una duda que siempre me suscitó y que lentamente fuimos como encontrando la manera que entrase a colaborar. Pero siempre fue una de esas grandes dudas de ¿por qué no está acá? Aparte que en las discusiones del comité también era ¿por qué no hacemos un dossier central donde aparezcan las vedettes del teatro, las mejores plumas del teatro colombiano y escriban sobre un tema específico? Y bueno, la revista ha tenido un devenir muy interesante. Ya vamos por la segunda época de la revista, donde Marina nos ha acompañado de manera permanente y donde ha sido muy grato descubrir una información que nos era ajena a todos, y cada vez que hemos abordado un tema específico aparecen unos enfoques, unas maneras muy particulares de verlo, unos puntos de vista que uno queda muy sorprendido, ¿sí? Yo creo que es una forma muy novedosa de hacer historia, pero también muy rigurosa, pero alejada de cierto, entre comillas, academicismo. Estoy un poquitín aburrido. Entonces es como y me impresiona de Marina eso, como es novedosa, pero a la vez rigurosa, pero no tan técnica. Entonces es muy agradable de leer. La primera recomendación de Marina tomándonos un tinto fue: no le vayas a poner, no la vayas a indexar, por favor, no la vayas a indexar. Claro, porque pues era darle voz a quienes pues no les interesa estar indexados, sí, que es a los teatreros, sí, que son otras voces, son otras maneras de opinar. Y por fortuna no estamos en la academia. Y no estamos en la academia, entonces nos hemos podido dar unas licencias muy sabrosas para poder hacer de la revista un documento que quede y que haga memoria con Marina. Muchas veces Marina encabeza la revista, casi siempre la revista. Más o menos tenemos como 3 o 4 articulistas base que abren la revista, que son Carlos José, que también un agradecimiento muy especial, Gilberto Bello, Marina, y a veces Enrique cuando se anima a escribir. Entonces como que abren la revista y arranca esta aventura. Y bueno, esto ha sido la aventura de que Marina nos haya acompañado, cosa que agradezco muchísimo, y que pues obviamente en mi vida ya le reciento uno lo acompañaba en otras aventuras. En comparación con todos estos libros, pues es la superficie, ¿no? Sí. Pero hay por ahí también estas nuevas generaciones, y creo que también los investigadores y los interesados en el tema a lo mejor tienen ya unas pistas también para llegar acá, Exactamente, para llegar claro. allá y para seguir ahondando. Sí.
Y la segunda temporada es otro periodo de la historia que nos llama mucho la atención, creo que en eso compartimos un punto de vista similar, y es el comienzo del siglo, no mentiras, la primera mitad del siglo XX. O sea, antes de que apareciera el movimiento del nuevo teatro, antes de que apareciera, bueno, el teatro experimental quizás, sino lo que hubo antes, porque pasaron también muchas cosas que a lo mejor no está dentro de nuestros imaginarios, pero que ahí están, y ahí estuvieron. Entonces nos interesa pues mostrar cómo fue ese comienzo del siglo XX, que también pues creo que permite unos gérmenes, unos lineamientos que van a ser consecuencia de muchas cosas de las que ya estamos más habituados. Sí, pero digamos que eso tiene antecedentes y ese es un poco lo que, se nos está alargando esa temporada de una manera terrible. Sí. Además hay unos materiales que no han salido a la luz de nada, que son como ni a la web, ni primicia. a la hoja. Son primicias, entonces estamos el viendo... teatro político. Sí, y anarquista, unas y el cosas teatro que uno dice, anarquista. qué maravilloso es esto. A mí me encanta esa parte. Ese tema está muy lindo y pues realmente pues sí, uno al final va dándose cuenta de que sabe tan poco. Y han pasado cosas tan interesantes. Claro que sí. Entonces la temporada todavía no hemos podido entender cuántos episodios tiene, pero hay un montón de material muy interesante, muy interesante. Eso es lo que viene. Bueno, lo escucharemos en Spotify. Y en YouTube. Y en YouTube. Ahí está la primera temporada también. Exactamente. Ya dijiste el nombre, ¿cierto? Textos, gestos y contextos. Vamos en la 28, es para este año, vamos con la risa y el humor en el teatro. Vamos con un artículo, vamos con varios articulistas invitados, vamos con Manuela Vera. Que también se ha vuelto asiduo también. Ha sido ya, vamos con Gilberto Bello, Carolina Mejía, Rafael Sánchez, que es Rafa Sánchez, el director también, nos va a acompañar. Carlos Sánchez también, el de la Universidad del Bosque. Bueno, sí. Ahí hay una... Carlos García. Bueno, hay un... Juan Manuel Convariza nos va a acompañar esta vez en la es experto en risa. Va a acompañar, sí, como que estamos reuniendo y vamos, bueno, con esta aventura que no para y que es gracias a personas como Marina y a su bondad, ¿no? O sea, la revista no sería nada sin la fotografía de Carlos Mario Lema. Vamos cerrando agradeciéndote, Marina, de corazón, no solamente por compartir este ratico y muchas cositas que hay detrás de estos libros y de todo tu trabajo, sino por todos estos años que le has dedicado al teatro y que gracias a ti, de verdad, tenemos una perspectiva del pasado y el futuro del teatro colombiano. Esto es muy cierto. A ti, Luis. Entonces, muchas gracias, se merecen aplausos. Y el Salón del Libro te entrega una placa. Gracias a ustedes por venir. ¡Bravo! Y lo mejor es que hay mucha tela por cortar, mucha información que aún te queda por registrar, muchos podcasts, más artículos para la revista, entonces te queda mucho trabajo.